yo arranco con una breve presentación del proyecto y los objetivos, y después ya le doy paso a Janina y a Federico, que fueron los que trabajaron en la consultoría. Bueno, simplemente arrancar con esta imagen que ya conocemos varios de los que estamos acá, que es la matriz de generación de electricidad de Uruguay y su preponderancia de energías renovables, que en el 2020 fue solo un 6% de energía fósil, y ahora en 2021 el dato más actual subió un 15%, pero aún sigue siendo bastante bajo. Y bueno, obviamente que el CO2, el sector que mayor generación de energía, de emisión de CO2 tiene, es el sector transporte en el país, siendo en el 2020 un 56% del total, lo que obviamente genera la necesidad de trabajar en la reducción de las emisiones de ese sector. Simplemente presentar el proyecto, las instituciones y el objetivo. El proyecto tiene como objetivo implementar las acciones concretas para promover un sistema de movilidad sostenible y eficiente en el Uruguay, trabajando en lo económico, social y ambiental en su conjunto. Los fondos del proyecto provienen del Fondo para Medio Ambiente Mundial. Está la agencia implementadora en Uruguay, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y está implementado, ejecutado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en asociación con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y con la cooperación de AUSI, que es la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Una pequeña imagen de lo que era una foto de lo que era la movilidad eléctrica en el 2018 en el país, con cierta cantidad de vehículos y centros de carga, etc. Y lo que hasta ahora la situación actual, que se ha mejorado mucho lo que es la red de carga, digamos, la introducción de vehículos eléctricos. Sigue siendo menor el margen de proporción de venta de vehículos eléctricos 0 kilómetros, pero aún así viene en aumento, y bueno, los ómnibus eléctricos que circulan en el país, principalmente en Montevideo, el impacto que generan en cuanto un poco a la reducción de consumo de gasoil y en emisiones de CO2. Eso es un dato interesante también. En cuanto a los ejes de trabajo del proyecto, el proyecto se centra en aspectos tecnológicos de regulación, planificación urbana e infraestructura para una movilidad más sostenible, y la generación de capacidades y cambio cultural. En cuanto a la parte de regulación, normativas, el proyecto apoyó lo que es un trabajo en la acceleración de IMESI a vehículos eléctricos por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería, la reglamentación de emisiones, del límite de emisiones Euro 5, que es las emisiones contaminantes de vehículos combustión 0 kilómetros. Se va a establecer un límite mínimo de que esos vehículos tienen que tener Euro 5 implementado, que es un límite de emisiones. Después hay un reglamento de conectores para vehículos eléctricos, que eso está pronto a salir. También ahora se puso en consulta una posible propuesta de reglamentación para el etiquetado de eficiencia energética vehicular, en el cual se estuvo trabajando en conjunto también con el Ministerio. Eso está publicado en la página de eficiencia energética. Hay una consulta pública, o digamos, de esa propuesta y del procedimiento, que están todos invitados a generar, a aportar o a comentar sobre la misma. También se trabajó en un reglamento de gestión de baterías para vehículos eléctricos, que eso esperamos tener novedades pronto, para la gestión de las mismas. Y bueno, lo que es normativa de retrofit, lo que se menciona allí, en realidad está asociado a este trabajo, que es como una antesala a la posible generación de un marco normativo para el retrofit o la reconversión de vehículos de combustión a eléctricos en el país. Y bueno, después un trabajo bastante interesante que se hizo con un consultor español, que es de normativa ambiental y de seguridad, que es relacionada a la normativa de Naciones Unidas, que es el marco de referencia de vehículos de normativa ambiental y de seguridad para vehículos 0 kilómetros en Europa y en muchas partes del mundo. Y bueno, su posible implementación en Uruguay, ese trabajo se va a subir está terminado, se va a subir a la página del proyecto en breve. Luego, pasando a la parte de generación de capacidad y cambio cultural, se trabajó en un trabajo de fiscalidad de la movilidad, también en una guía de movilidad sostenible, en indicadores de transporte público. Hay un estudio de ruido comparativo de ómnibus, de tecnologías de ómnibus eléctricos con combustión. Ahora hay un llamado para definición de externalidades en lo que es relativo a transporte, que se está evaluando el llamado. Después hay una propuesta que también eso combina un poco con
con toda la parte normativa previa, que es como de capacidades para chatarrización vehicular, y también un poco se conecta con la parte de retrofit. Interesante cómo es, digamos, el conjunto de todas esas posibles normativas y trabajos, digamos, hace el hecho de que no solo la necesidad de traer vehículos eléctricos 0 kilómetros, sino buscar otras formas de justamente retirar el parque existente digamos, de los vehículos que ya no estarían en uso, digamos, no estarían en condiciones de ser usados, y cómo chatarrizarlos, digamos, que hoy por hoy no hay una capacidad en el país. Y bueno, también asociado a los retrofit, obviamente, acelerar también la implementación o la adopción de vehículos eléctricos, que obviamente, como muchos también aquí sabemos, es un trabajo difícil, y también aquí en Latinoamérica principalmente, donde no hay tanta oferta de vehículos eléctricos. Entonces es como, hace un todo esa definición de chatarrización en la parte de retrofit, y obviamente todas las otras políticas de promoción de la adopción de vehículos de bajas emisiones. Después hay un estudio para diferencias en costos y capacidades de mantenimiento en vehículos, que también se estuvo trabajando, o se va a hacer un llamado. Y una encuesta de satisfacción de buses eléctricos y población vulnerada. Solo brevemente por qué se decidió hacer este estudio de retrofit, y ya termino. Un poco asociado a lo que les mencioné previamente, que la necesidad de una mayor adopción de vehículos eléctricos. También relevar el estado, bueno, el estudio buscó relevar el estado de situación actual a nivel mundial en cuanto a retrofit, explorar otros marcos regulatorios de referencia como para posible adopción aquí en el país, la posición de empresas, digamos, en cuanto a esa actividad de retrofit, de fabricantes, de aseguradoras, y posibles esquemas de promoción del mismo. También algo súper importante, es decir, hoy por hoy, no solo por lo que lo mencioné previamente, es la necesidad de estudiar este tema, sino que el retrofit ya se hace hoy por hoy en el país, en otras partes de la región, y muchos países están avanzando en la necesidad de una regulación, porque hoy por hoy eso no se hace de una forma regulada, y lo que puede llevar obviamente a temas de seguridad, y hay temas de seguridad vinculados, y a esto está asociado justamente cómo se va a evaluar la reconformidad de ese vehículo reconvertido, lo cual consideramos que es esencial en este tema, si se va a pensar en la generación de una regulación. La seguridad del proceso y del personal que va a hacer ese trabajo, y los impactos ambientales que puede generar la actividad. Y bueno, después el estudio hizo un ejercicio de plantear distintos escenarios de adopción de retrofit y realizar un análisis económico de los mismos. También generar un esbozo de hoja de ruta para lo que es la posible adopción de retrofit en el país. Bueno, sin más, les agradezco, y ya les doy paso a Janina y a Federico. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Emiliano. Buenos días a todos. Voy a pasar a compartir pantalla. Confirmame, Emiliano, ¿se ve bien? Perfecto, Yanni. Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Yanina Tabó. Hoy voy a estar haciendo esta presentación sobre el análisis de las oportunidades y del marco regulatorio para la adopción de retrofit. Fede va a estar trabajando conmigo, estuvo trabajando conmigo en esta consultoría, el ingeniero Federico Huitenas, al cual ya desde este momento le estoy agradeciendo por la colaboración. Así que bueno, sin más vamos a arrancar. La consultoría tuvo un marco de aproximadamente 6 meses, en las cuales estuvimos trabajando dentro de los lineamientos que nos indicó la gente del PNUD. Bueno, acá hay una breve descripción de todos los ministerios que estuvieron trabajando. No me quiero poner muy en detalle porque son muchos temas para tratar. El contenido de esta presentación está separada por estos 5 capítulos que en realidad
están representando también cada uno de los productos entregables que fuimos avanzando durante todo este tiempo. Vamos a arrancar con dimensiones del retrofit y las experiencias internacionales. Vamos a pasar a evaluación de la conformidad técnica, seguridad de impactos ambientales, los grupos de prioridad, escenarios de penetración y análisis económico, y por último, la hoja de ruta que mencionaba Emiliano. Vamos a arrancar con dimensiones de retrofit y experiencias internacionales. Acá hay un breve índice de todos los temas que vamos a ir tratando en este capítulo, como para que vayan viendo un poco los temas. Vamos a arrancar con el concepto de retrofit. ¿Qué es el retrofit? El retrofit se trata de cambiar la planta motriz de un vehículo y reemplazarlo por otro. Normalmente el retrofit se utiliza en todo el mundo en otros procesos, no solamente en vehículos, sino también puede ser en procesos industriales, en tableros eléctricos, en reefers, bueno, en un montón de maquinarias variadas. Puntualmente, y para el objeto de esta consultoría, vamos a tomar retrofit como la extracción de un motor de combustión interna, ya puede ser gasolero o naftero, y reemplazarlo por uno eléctrico, ¿sí? Y con su consiguiente powertrain solamente de baterías de litio. No vamos a considerar otro tipo de tecnologías como hidrógeno, pila de combustible, bueno, GNC, bueno, hay un montón de variantes para lo que es el retrofit. Volviendo sobre el tema, vamos a caracterizar a esta tecnología por justamente un powertrain que se incorpora. El powertrain incorpora el motor, las baterías, un BMS, bueno, electrónica de potencia y control, y otros componentes más. En todo este trabajo, y lo van a ver en la presentación, vamos a plantear todos los temas a partir de tres ejes, ¿sí? El eje ambiental, el eje técnico y el aspecto económico. Por eso van a ver que se repite mucho estos tres enfoques en toda la consultoría. Arrancando un poquito con el concepto ambiental, desde dónde viene el retrofit también y cómo enmarcarlo. Bueno, todos sabemos, gases de efecto invernadero, América Latina y Caribe son responsables de 4.000 millones de toneladas de emisiones de CO2 anualmente, ¿sí? Acá tenemos un esquema de las principales emisiones de CO2 en kilotoneladas de CO2 equivalente para América Latina y el Caribe, ¿sí? Obviamente hay países que están más industrializados y bueno, tienen una responsabilidad mayor en la emisión de gases, otros no tanto. Bueno, vamos a hablar un poquito también del Acuerdo de París. Bueno, el acuerdo rige a partir del 2020 y pretende mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Bueno, para todos los países que demostraron acuerdo, se plantearon diferentes instrumentos de políticas para llegar a ese compromiso, cada uno de los países que fueron parte del Acuerdo de París. Uno de los instrumentos de políticas nacionales para demostrar adhesión al Acuerdo de París, obviamente son las contribuciones determinadas a nivel nacional. Acá estamos viendo el visualizador de avances de Uruguay. La contribución determinada, lo quiero mencionar porque ahora está en proceso de actualización. Acá en el visualizador de avances vemos diferentes objetivos y metas que se propuso Uruguay para, obviamente, cumplir su compromiso con el Acuerdo de París. Son metas muy puntuales, como podemos ver, recambio de vehículos por tecnologías eléctricas o menos contaminantes, encontramos también bioetanol, biodiesel, etiquetado de eficiencia energética, bueno, implementación de la ruta eléctrica nacional. Bueno,
acá obviamente hay diferentes metas, y obviamente nosotros vamos a tomar y nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con autos eléctricos. Más posterior, para diciembre del 2021, Uruguay publicó su estrategia climática de largo plazo, ¿sí? Hay alguien ahí que está con el teléfono abierto, con el micrófono abierto, perdón. Lo voy a leer ahí un poquito para no errarle las palabras. La estrategia climática de largo plazo busca proyectar la política nacional de cambio climático y obviamente la contribución determinada a nivel nacional, que es lo que mencioné anteriormente. La elaboración de esta estrategia fue deliberada por el Grupo de Coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, y este grupo de coordinación está integrado por representantes de diferentes ministerios y otras instituciones. Es una integración que permite potenciar la acción climática de Uruguay para asegurar una mirada integral del tema. Obviamente la estrategia climática de largo plazo atiende un montón de cuestiones climáticas. Nosotros acá particularmente estamos viendo la del sector de transporte carretero, ¿sí? En donde plantea diferentes metas para 2030, 2040 y 2050, en diferentes categorías vehiculares. Acá hay una estimación del parque actual, mejor dicho, hay una medición del parque actual para el 2019, y la estrategia lo que plantea son dos escenarios, el tendencial y el aspiracional, sobre qué porcentaje del parque actual tiene que ser eléctrico, ¿sí? Pero no especifica si este cambio de tecnología tiene que ser eléctrico 0 kilómetro o pueden ser de otra tecnología. Viéndolo un poquito más global, como mencionaba anteriormente, y que viene del Acuerdo de París, para alcanzar esta meta de los 2 grados, los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo, ¿sí? Haciendo un poco de números, a nivel global, para el 2050 se van a necesitar 2.000 millones de autos eléctricos, aproximadamente. Haciendo un poco de cuentas y volviéndonos para atrás, estamos en una necesidad mundial de entre 100 y 135 millones de autos mundial, autos eléctricos, para llegar a ese recambio de la meta de 0 emisiones en el 2050. La realidad es que no estamos llegando. Mundialmente estamos en un promedio de entre 7 y 8 millones de autos eléctricos por año. No llegamos a los 100. Entonces, bueno, tenemos que ponernos a pensar un momento. Ese recambio, en realidad, ¿tiene que ser del auto entero? Porque el auto entero en sí no es lo que está contaminando, sino lo que está contaminando es el motor de combustión que tiene adentro. Entonces, hay que hacer quizás una vuelta de rosca y ponerse a pensar que no sea necesario recambiar todo ese vehículo entero, sino que justamente sea necesario solamente cambiar el motor. Ahí es donde aparece el retrofit como un acelerador de la electromovilidad. Porque justamente la meta puntual no es fabricar autos, sino la meta puntual es bajar las emisiones. Vamos a pasar a el siguiente acá, hablando de emisiones. Federico va a comentarles un poco de emisiones asociadas al retrofit. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y la participación de los que están escuchando y a los organizadores. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Hay mucha información, el trabajo del proyecto fue muy extenso, así que tratamos de comprimirlo lo más posible. Inicialmente vamos a hablar de la cuestión de los cálculos de emisiones asociadas a una operación y a una proyección de una operación de un vehículo de retrofit. Para el cálculo y la información que están viendo en pantalla, nos basamos en un estudio realizado en 2018 en Argentina, en el cual yo tuve la oportunidad de participar representando a una empresa de transporte muy grande acá de nuestro país, en el cual se analizó en operación real el comportamiento y el desempeño de vehículos eléctricos. En este caso eran utilitarios de la marca Renault Kangoo, para poder realizar todo este tipo de ensayos.
De ese ensayo se han obtenido valores referenciales de lo que respecta al consumo eléctrico de un vehículo justamente eléctrico. Se tomó un promedio de un vehículo a combustión, el cual ronda aproximadamente un utilitario chico 8 litros cada 100 kilómetros. El consumo promedio de la flota de 4 vehículos, de los vehículos eléctricos, redondeó unos 17 kilowatts cada 100 kilómetros de consumo. Entendimos con Janina, y esto también es difícil de pronosticar, dado que no hay evidencia científica ni protocolos de ensayo de cuánto es el consumo eléctrico de un vehículo de retrofit en relación a la distancia que recorre. Por lo tanto, entendiendo que seguramente va a ser un poco más ineficiente que un vehículo concebido desde cero como eléctrico, por lo que adoptamos un criterio de tomar que el consumo de un vehículo de retrofit sea un 30% más que un vehículo eléctrico 0 kilómetros. Lo que podemos concluir con eso, y obviamente basándonos en la ventaja que tiene Uruguay, en disponer, como decía Emiliano al principio en la introducción, de una matriz prácticamente pura de energías renovables. Esto obviamente es dinámico en función de la demanda y la oferta, pero en términos generales estamos hablando de que es una matriz de más del 70 o 80% de energía renovable, lo cual, con la llegada y la intromisión de vehículos eléctricos, ya sea 0 kilómetros o de retrofit, se puede explotar mucho esa matriz y obviamente las emisiones van a bajar muchísimo. Lo vamos a dejar para el cierre del final, pero como ven en pantalla, aproximadamente estamos hablando de que un vehículo de retrofit potencialmente puede tener el 5% de emisiones asociadas en lo que respecta a compararlo con un vehículo de similares características térmicos, ya sea diésel o naftero. ¿Seguimos, Yani? Bien, vamos ahora a hacer una breve introducción de lo que es la parte de residuos en talleres. Brevemente, no me voy a explayar mucho en esta parte. Dentro de talleres, dentro de los talleres de mecánica de autos, entendiendo que un taller de retrofit va a ser justamente eso, un taller mecánico para reconvertirlos a eléctricos. Por lo tanto, ese taller también va a ser un poco híbrido y va a convivir lo eléctrico con lo mecánico, digamos. Eso lo va a explayar un poco más adelante Janina. Pero a grandes rasgos, dentro de un taller se generan todo tipo de residuos industriales, residuos líquidos, residuos sólidos, metales, cauchos, hidrocarburos, aceites y otro tipo de materiales que deben ser cuidadosamente almacenados y con una correcta disposición final, para obviamente preservar y minimizar el impacto ambiental de esta operación. Seguimos con el que sigue. Aspectos económicos. También esto de nuevo referenciando al ensayo que mencioné anteriormente, cabe aclarar que en este ensayo en particular y en esta conclusión parcial que voy a exponer ahora, consideramos solamente la comparativa de costos a nivel energético, ¿sí? O sea, comparando el precio del combustible con el precio de la energía eléctrica y obviamente los consumos asociados de cada vehículo. Quedaron fuera del análisis cuestiones impositivas, cuestiones de gastos fijos, gastos variables, que no sean asociados netamente al consumo de energía, que como puede ser mantenimiento o algún tipo de impuesto especial o particular que tenga algún vehículo respecto del otro. Pero a grandes rasgos podemos concluir que hay un gran margen y un gran gap en lo que es el costo por kilómetro de un vehículo térmico respecto a un vehículo eléctrico, el cual el vehículo térmico está aproximadamente en $8 cada 100 kilómetros, y un vehículo de retrofit, ya sea carga pública o carga privada, carga domiciliaria, ronda entre los $2 y $3. Por lo tanto, cada 100 kilómetros tenemos un potencial ahorro de $4 a $5. Por lo tanto, por más que consideremos los otros aspectos que no han sido tomados en cuenta, creemos que es muy alentador el dato de que haya un gran diferencial en el costo de operación para justamente poder amortizar lo que es la inversión que se debe realizar al momento de hacer una conversión. Acá seguimos ya. Pasando siguiendo un poco con costos, acá vamos a hablar de algunos costos de conversión para este... Dani, perdón, Sí. te
te estoy escuchando medio mal. Fíjate de apagar y prender el micrófono de nuevo. Sí, se escucha feo. A ver, qué raro. Apagar y prender el micrófono, a ver. No, A ver ahí. No, hay No. como un eco medio raro. ¿Tenés algún micrófono cerca, Yanni? ¿Algún auricular como para usar de manos libres? Perdón la desprolijidad, pero nunca me pasó que en un Zoom se distorsione la voz. no, o tal vez algún dispositivo eléctrico de carga cercano al micrófono puede haber también, porque se siente como una vibración. Sí, Dame un segundo. Fue la primera. ¿Ahora? ahí está, perfecto. Listo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, perdón por esta desprolijidad. Siguiendo un poco con los costos de conversión, acá lo que vemos son los costos aproximados de los componentes, de algunos componentes, de los principales necesarios para hacer un retrofit. Esta información fue tomada de la página de EV West, que es una de las principales empresas americanas que se dedican a hacer retrofit. Simulamos ahí una compra de los elementos necesarios para hacer la conversión de un vehículo utilitario. Eso también lo quiero mencionar, van a ver a todo lo largo de esta presentación, que las comparativas las hicimos entre vehículos utilitarios, seguramente lo van a conocer, es una Renault Kangoo. Hicimos la comparativa entre un vehículo, un Renault Kangoo de combustión, uno eléctrico, que hay muchos, y su par en retrofit. Acá el costo aproximado es un poquito más de $16.000. A nivel LATAM encontramos una variabilidad de costos de entre $8.000 y $15.000, dependiendo obviamente de los componentes que se coloquen. Los componentes tienen que ver obviamente con la performance que se le va a exigir a ese vehículo, con la autonomía por diseño y obviamente con la calidad de los componentes. La calidad de los componentes, encontramos componentes de origen americano, como los que vemos acá, encontramos componentes de origen chino y también encontramos algunos componentes de origen europeo. Vamos a pasar a la siguiente. Dentro del proceso de conversión de un retrofit, bueno, ya lo expliqué un poquito antes al inicio de la presentación, y ahora me quiero detener en algunas cosas importantes. Encontramos el análisis previo, ¿sí? El análisis previo del vehículo que se va a convertir tiene digamos, dos ítems que hay que tenerlos en cuenta. Si se va a hacer un análisis puntual específico por cada vehículo, dándole una tendencia, si se quiere, egoísta a ese vehículo, o si se va a hacer un análisis previo y que después ese análisis se pueda repetir en otros vehículos de iguales características, ¿sí? Puntualmente para el territorio uruguayo, este análisis y toda esta cuestión de hacer la conversión no se encuentra regulado, ¿sí? Actualmente, así que están alineados con buenas prácticas de manufactura, si se quiere, o de conversión, pero bueno, se hace con los criterios de las empresas que actualmente realizan estas actividades. Enganchándolo un poquito antes con el tema de la autonomía, nos hicimos la pregunta, ¿qué autonomía tiene que tener un vehículo retrofit? ¿Sí? Como dice ahí, como regla general, la autonomía deberá estar calculada en función de las necesidades del vehículo a convertir. Acá mencionamos también el tema de las distancias. Tenemos acá en pantalla la red de recarga de UTE, donde obviamente tienen puntos de recarga entre 80 y 220 kilómetros de distancia. 220 kilómetros de distancia es la distancia máxima que se encuentra actualmente.
son puntos de recarga en corriente alterna, o sea, es recarga lenta. 220 kilómetros de distancia máxima. Mencionamos acá también la autonomía, por ejemplo, del vehículo utilitario Renault Kangoo ZE, donde oscila, depende del ciclo de conducción, está entre 220, 200 kilómetros, 250 o 270. Así que bueno, quizás para plantearlo desde el punto de vista de Uruguay, una autonomía de 200 kilómetros para un vehículo que vaya a ser convertido es una autonomía más que interesante y obviamente es funcional. Fede ahora acá le va a hablar un poco de las etapas de conversión. Bien, continuando con la presentación, en esta filmina vamos a hablar un poco de cómo es la parte del análisis de los pesos, ¿no?, de un vehículo. Básicamente un vehículo tiene tres características a nivel peso: el peso bruto, que es el peso máximo total que puede pesar un vehículo, que es admitido por el fabricante, el cual ese peso bruto se compone a su vez de otros dos pesos, lo que se conoce como peso en orden de marcha, que es el peso del vehículo ya con todos los fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, y la capacidad de carga que tenga este vehículo, tanto en pasajeros como en equipaje. El peso en orden de marcha más la capacidad de carga es el peso bruto, que es el peso máximo que dije anteriormente, admitido por el fabricante. En el caso de un vehículo convertido, debemos tener principal foco en lo que es los pesos luego de la conversión. Puede darse el caso particular de que un vehículo convertido de térmico a eléctrico pueda tener un peso en orden de marcha un poco superior al original. Es decir, que el vehículo sin pasajeros y sin carga puede quedar un poco con mayor peso que el original. Por lo tanto, en este caso particular, se debe tener en cuenta y dejar bien asentado que el peso, la capacidad de carga se va a ver levemente disminuida para justamente respetar el peso bruto máximo, que es uno de los cuales no debemos exceder para justamente estar dentro de los límites de diseño que propuso el fabricante. O sea, hecho esta aclaración y esta salvedad, el vehículo no debería presentar ningún tipo de problemas de funcionamiento o estabilidad por tener una leve diferencia en lo que es la tara o el peso en orden de marcha del vehículo. ¿Seguimos? Para meternos ya en un poco más profundidad lo que es las etapas de conversión, esto comienza por un diagnóstico exhaustivo de lo que es la carrocería, donde obviamente se van a buscar y tratar de detectar todo tipo de abolladuras, pliegues, fisuras, pérdidas de material, desprendimientos o alguna reparación hecha producto de algún siniestro o accidente anterior. Se debe hacer una muy minuciosa revisión dimensional. Los vehículos en sus manuales técnicos poseen determinados puntos de control de medidas para ver que justamente el vehículo esté en las dimensiones originales y en la escuadra original, que no esté fuera de cuadro. Un ejemplo muy particular de una medida es generalmente la distancia entre centros de las torretas de suspensión del tren delantero. Esa es una de las medidas clave que siempre se controla, y algunas diagonales con respecto a todo lo que es el vano motor, para justamente asegurar de que el vehículo no ha sufrido deformaciones que hayan afectado tanto a la carrocería como al chasis, que es lo que segundo se exhaustiva y se examina, exhaustivamente quise decir, buscando deformaciones graves, roturas, grietas o fisuras que estén por debajo de la capa de pintura, lo cual no es visible a simple vista. En caso de que el chasis tenga deformaciones fuera de los límites establecidos, se debe descartar o reacondicionar ese chasis. Por último, en lo que es esta placa, vamos a hablar un poco de la ECU. Yani lo habló al principio. Generalmente hay dos tipos de políticas o de buenas prácticas en lo que refiere a la conservación de la ECU. Algunos expertos en retrofit sostienen que hay que dejar la ECU y emular las señales que deban llegar y que venían provenientes del motor a combustión, para que la ECU no vea afectado su normal funcionamiento, dado que controla sistemas de seguridad, sistemas de confort y otro tipo de sistemas del vehículo. Y hay otra corriente de retrofit que prefiere directamente eliminar la ECU. Algunas consideraciones necesarias al momento de trabajar en un vehículo es, obviamente,
no afectar a lo que es la ECU si se decide conservarla, desconectándola de forma segura, evitando el paso de corriente en el vehículo por lugares donde no estaba diseñado para tal fin, exponiéndolo al calor, humedad, golpes fuertes, etc. Redondeando, hay que tratar de siempre ser muy cuidadoso con lo que es la conservación de la ECU también. Para lo que son las etapas de extracción del motor, lo vamos a ver más adelante en detalle, perdón. Pero a grandes rasgos, obviamente, se van a retirar todos los elementos que componen al motor de combustión, ya sea naftero o diésel, lo que es toda la parte de distribución, el sistema de enfriamiento, el sistema de gases de escape, el sistema de alimentación de combustible, el motor propiamente dicho, y dependiendo del tipo de diseño y los elementos a utilizar, se puede eliminar o dejar la caja de cambio, ya sea trabada en un cambio original, en uno de los cambios, como para que trabaje de forma directa, digamos, el motor, y que el motor eléctrico sea el que varíe el régimen para regular las velocidades de avance, o bien conservando la caja y utilizándola manualmente, que es el menor de los casos que se aplica a esto. Obviamente, lo que permite la caja de velocidades también es conservar todo lo que es la cadena cinemática del diferencial, los palieres, los semiejes, como para tener todo lo más original posible. Seguimos avanzando. Bueno, perfecto. Una vez que pasamos por esta etapa, ahora pasamos a la etapa del diseño, en donde una vez que quedó el vehículo vacío, si se quiere de alguna manera, donde se extrajeron todos los elementos de combustión interna, se pasa al proceso de medición. Medición de los componentes que mencionó Fede anteriormente, bueno, medición de cómo quedó el vano y algunas otras verificaciones más. Y obviamente nos toca fabricar, en función con la etapa 5, que la vamos a ver en una parte ahora a continuación, fabricar todos los soportes para estos nuevos componentes que van a entrar al vehículo. La verdad es que hay que hacer placas adaptadoras, soportes, bridas, conectores, pasacables. Bueno, hay que hacer un montón de modificaciones, y todos estos elementos nuevos necesitan soportes que obviamente no están en la carrocería original. Estos componentes, bueno, acá mencionamos algunos, obviamente son todos necesarios para hacer la conversión: motores, cargadores on-board, las controladoras, contactor principal, el convertidor de C-DC, los conectores para justamente conectar el vehículo al dispensador de energía, el interruptor de inercia, que es un elemento crítico y yo diría hasta obligatorio dentro de una conversión. Y bueno, ahí tenemos a las estrellas, las baterías, los módulos, las celdas. Hoy en día, en lo que es el retrofit, existe hasta que no se masifique y no se encuentre un volumen grande de retrofit, la generación de las baterías para retrofit hoy en día son, si se quiere, de alguna manera artesanales. ¿Qué quiere decir? Se arman baterías a través de celdas o módulos que se compran y se tratan de amoldar dentro de los espacios libres que quedan en el vehículo. La realidad es que, como mencioné antes, a medida que esto vaya aumentando, esa fabricación se va a formalizar de alguna manera en baterías, obviamente, para hacer retrofit, pero que sean modulares, ¿sí? Que obviamente tengan una evaluación de la conformidad técnica como producto en sí. Bueno, ahora nos toca la instalación. Ya definimos cuáles son los componentes, definimos cuáles son los soportes, definimos dónde lo vamos a poner, lo tenemos que volcar al auto, y obviamente nos encontramos con algunos sistemas que existían previamente en el vehículo, como el sistema de 12 volt de alimentación, lo que es balizas, lo que es iluminación. En algunos sistemas pesados vamos a encontrar otros sistemas de lo que es control de estabilidad. Bueno,
Y acá, por ejemplo, mencionamos la dirección asistida, donde anteriormente algunos vehículos obviamente la tienen en un circuito hidráulico, hay que pasarlo eléctrico, hay que verificar también sistemas de calefacción y aire acondicionado, que obviamente son todos sistemas que están por fuera de lo que es el sistema de tracción, que el sistema de tracción va a trabajar en otra tensión diferente, como se menciona ahí, en 400 volts, y que tiene que estar totalmente aislada de estos sistemas de baja tensión. Bueno, armamos, pusimos los componentes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo verificamos? Bueno, acá hay una lista, una pequeña lista de verificación del correcto funcionamiento, donde se hacen algunas pruebas iniciales, súper iniciales. Esto no es una evaluación en sí, sino que son pruebas para ver, pruebas de funcionalidad, obviamente en el taller. Pruebas con el vehículo elevado del suelo, ver si todo el cableado esté correctamente conectado, pruebas de rodadura, se le hace unos primeros kilómetros iniciales, aceleraciones y frenados, a ver cómo responde todo este nuevo sistema de aceleración. Y bueno, obviamente después se pueden hacer algunas pruebas de autonomía y carga para ver cómo funciona este vehículo. Obviamente estas son pruebas iniciales, no son evaluaciones de conformidad, ¿sí? Bueno, acá arrancamos con uno de los temas más interesantes del retrofit, y que bueno, siempre tiene muchas consultas: seguridad del vehículo convertido, ¿sí? Acá vamos a encontrar seguridad por diseño, que es todo lo que tiene que ver con los conceptos de seguridad activa y pasiva, y después vamos a encontrar seguridad de los componentes en sí. A la derecha vamos a encontrar algunas normas específicas de productos, ¿sí? Que tienen que ver con normas de celdas secundarias, que bueno, son las baterías recargables, ¿sí? Acá estos son los nombres muy específicos. Y al final abajo vamos a encontrar la regulación UNES R100, que bueno, la van a ver muchísimo a continuación en toda la presentación, porque si quieres es el alma de la evaluación técnica de un vehículo eléctrico hoy en día en lo que es Europa. Esto tiene que ver con la seguridad de los componentes. Mencioné acá la batería, pero obviamente todos los componentes que están incluidos dentro de un vehículo de retrofit tienen que tener una evaluación de la conformidad técnica de producto, o sea, con el producto mismo, ¿sí? Motores, baterías, controladores, todo tiene que estar evaluado como componente previamente. ¿Qué quiere decir? Son componentes certificados. La recomendación es que todos los retrofit se hagan con componentes certificados. Y después nos queda la seguridad eléctrica por diseño. Los conceptos de seguridad activa y pasiva son, bueno, los que mencionamos acá, que son comunes para todos los vehículos, ¿sí? Frenos, dirección, suspensión, iluminación, los neumáticos, todos los sistemas que tengan asistencia a la conducción. Eso tiene que estar. Si el vehículo ya venía con esos sistemas, el retrofit no tiene que bajar ese nivel de seguridad. Y también obviamente con los elementos de seguridad pasiva, que bueno, son los cinturones, airbags, la carrocería, los apoyacabezas y los cristales. ¿Qué quiero decir con esto? Y que es súper importante. Cuando uno hace un retrofit a un vehículo, el nivel de seguridad que inicialmente se tenía ese vehículo, independiente del modelo que sea, tiene que asegurarse. Si se puede mejorar, obviamente se mejora, pero nunca para abajo. Ahora vamos a pasar a la parte un poco más internacional, bueno, un poco de experiencias del mundo. Para esta parte, y como objeto de la consultoría, la gente del Perú nos encargó que hiciéramos un análisis sobre estos 3 países en particular, después vamos a pasar a otros, pero bueno, como ven, vamos a encontrar en cada uno de los análisis de los países el marco económico, el marco técnico y el marco ambiental. Vamos a arrancar con Francia. Francia es uno de los últimos países, es muy reciente la reglamentación que tienen para retrofit. Dentro del marco económico, ellos tienen algunas políticas de promoción bastante interesantes para lo que es la conversión. Uno encara un proceso de un retrofit, y bueno, el Estado tiene algunos mecanismos de beneficios en la devolución de una parte de ese costo que haces
para hacer el retrofit. Dentro del marco técnico plantearon algunas cosas muy puntuales en las cuales, por ejemplo, la nueva motorización eléctrica tiene que estar dentro de entre el 65 o el 100% de la potencia de la motorización original. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo un vehículo original de 110 HP en combustión, cuando hago el retrofit no puedo exceder esa misma potencia pasándolo a eléctrico, ¿sí? Obviamente ponen que la modificación no tiene que hacer modificaciones sobre las dimensiones, y bueno, habla un poco también de la masa máxima permitida, que es lo que mencionó Fede anteriormente cuando habló de los pesos del vehículo. Bueno, también habla un poco de distribución, de los pesos, que eso es muy importante, o sea, esta nueva configuración de todos los elementos que se van a incorporar tienen que estar ubicados de una manera criteriosa. Bueno, esa manera se especifica dentro del marco técnico de Francia. En el marco ambiental, bueno, vamos a encontrar que no posee una política específica para el tratamiento de residuos generados por la actividad de retrofit, y no lo vamos a encontrar tampoco en el resto del mundo. Pero como un taller de retrofit tiene, salvo la parte del litio, tiene los mismos elementos que tiene un taller de combustión, vamos a encontrar que sí hay muchas directivas y hay muchos reglamentos que sirven para el tratamiento de estos componentes. Ahora vamos a pasar al caso de Estados Unidos. Acá encontramos el marco técnico y el ambiental. El marco económico lo encontramos anteriormente en la propuesta comercial de la gente de EV West, perdón, donde veíamos una propuesta comercial para un vehículo utilitario. Dentro del marco técnico, el sistema americano es un poco diferente, en donde ellos te permiten hacer la conversión, pero la conversión obviamente, y todos sus riesgos asociados y todas sus responsabilidades recaen en la persona dueña de ese vehículo, ¿sí? Sobre lo único que hay un tipo de evaluación específica es si ese retrofit, esa conversión requiere una certificación cuando tenga que ver con cuestiones de emisiones. O sea, como acá obviamente no vamos a tener emisiones porque pasamos de una motorización de combustión a una eléctrica y no vamos a tener emisiones asociadas a la combustión, no requiere una certificación. Por lo que, digamos, la conversión, siempre y cuando el dueño se haga responsable, se puede hacer de esa manera. Dentro del marco ambiental lo mismo, son muy específicos con lo que son las emisiones asociadas a la combustión. Tratan un poco los residuos peligrosos como residuos sólidos que no han sido excluidos de la regulación de residuos peligrosos, y cumple alguno de los siguientes criterios: que exhiba alguna de las características de peligrosidad, que esté incluido en alguna de las listas específicas, no las menciono acá porque son larguísimas, son muy específicas también, y que resulta de la mezcla de un residuo sólido y un residuo peligroso listado, salvo que la mezcla no presente ninguna característica de peligrosidad. Bueno, una vez más, la responsabilidad también del tratamiento de estos residuos recae en la persona que las genera. Pasando al caso de Chile, acá encontramos el marco económico, el técnico y el ambiental. El marco económico tenemos una propuesta comercial de la gente de Movener, en donde, bueno, vemos ahí lo mismo también, no me acuerdo para qué vehículo era esta conversión, creo que era para un Mini Cooper. Dentro del marco ambiental, bueno, ellos tienen una ley, que es la ley REP, bueno, que establece cómo es la gestión de los residuos y la responsabilidad extendida del productor o del productor de ese residuo. Es algo medio parecido como lo que pasa en Argentina. Y después, dentro del marco técnico, Chile tiene una historia muy particular en la historia de su retrofit. Históricamente se podían hacer retrofits dentro de un hueco que había en una ley específica de ellos, en la que
se permitía hacer la modificación en vehículos clásicos, si se quiere, estaban separados por categorías, y se hacían verificaciones en sus plantas de verificación. Por un desentendimiento entre las plantas de verificación y algunas empresas que habían hecho conversiones, de la noche a la mañana salió una circular en la cual se invitaba a que las empresas verificadoras, o las plantas verificadoras, ya no verificaran más autos de retrofit. Por lo cual en ese momento se podrían fabricar retrofits, pero no había plantas evaluadoras aptas, o mejor dicho, que quisieran hacer la verificación. Por lo cual no se podía circular con un vehículo retrofit. Eso fue hace unos años, por suerte, entre el año pasado y ahora, en el 2022, trabajaron en una ley nueva y ya está pronta a salir una ley de retrofit para que se pueda circular en Chile. Ahora vamos a pasar al análisis internacional. Acá esto es una tabla comparativa, esto fue un trabajo bastante extenso, en donde encontramos esquemas de retrofit en el mundo: Australia, India, España, Italia, Japón, y la reciente versión del CEPAL, que justamente salió mientras estábamos haciendo la consultoría. Estos son países donde tienen esquemas de evaluación de la conformidad y esquemas regulatorios específicos para el retrofit, ¿sí? Bueno, ahí se ven un poco los años también, hay desde 2011 en Australia, Japón también viene trabajando muchísimo desde 2015, hicieron una actualización en el 2020. Bueno, se pueden ver las categorías. Bueno, generalmente las categorías son para vehículos livianos, ¿sí? Algunos tienen para pesados, también India, España, Italia. Y a continuación vamos a ver cómo son los diferentes esquemas de evaluación de la conformidad técnica, pues lo que mencionaba Fede antes: cómo evalúo estos vehículos, ¿sí? ¿Son seguros? ¿No son seguros? ¿Siguen manteniendo la misma performance del vehículo original? Bueno, para hacer esa evaluación, cada uno de estos países o generó sus propias normas, como es en el caso de Australia, o adoptó normas que existen en el mundo. Ahí la vemos de nuevo, a la UNECR 100, la vemos en India, en España, en Italia, y la vemos también en el esquema de CEPAL, como que estos países adoptaron esa norma para hacer la evaluación de su conformidad técnica. ¿Cómo es la evaluación de la conformidad técnica y qué genera? Lo vemos en la fila de abajo, en cada uno de estos países, la documentación que se genera, ¿sí? Certificados de homologación de tipo, certificado de aprobación de tipo. Bueno, después nos vamos a poner un poquito más intensos con esto, pero nada, cada uno de los países adoptó un esquema y salió generando una documentación específica, ¿sí? Este esquema justamente también es súper importante decir cómo lo implemento, ¿sí? A qué volumen evalúo o cómo hago esa evaluación. Bueno, por ejemplo, en Australia y en Japón, la evaluación de los vehículos convertidos, la evaluación de la conformidad técnica, se hace al 100% de las unidades, es decir, se evalúan todas. En India, en España, bueno, en Italia también es al 100%. En India, en España y en CEPAL se propone un esquema de evaluación de la conformidad técnica que sea más representativo a través de un proceso de homologación. Bueno, acá están los detalles de cada una de estos esquemas que estuvimos hablando, algunas fotos de vehículos de Japón, en Italia, en España. En España puedo mencionar que la evaluación de la conformidad técnica que se hace al 100% de las unidades es tan intensa y tan onerosa que atenta contra justamente la industria del retrofit, ¿sí? Es más caro hacer una evaluación de un retrofit que el retrofit en sí. En India son mucho más abarcativos, de hecho, fíjense, las categorías vehiculares llegan desde L1, que es vehículos carrozados o motocicletas, hasta N2 y N3, que son vehículos pesados de colectivos, buses. En Australia la evaluación de la conformidad técnica se hace unidad por unidad y se sella, digamos, de alguna manera, se cierra con
la firma de un signatario, que sería como un ingeniero que avala cada una de esas conversiones. Obviamente tienen un volumen muchísimo más pequeño, pero ese esquema de elaboración de la conformidad técnica es un poco más artesanal, si se quiere, ¿sí? Análisis de las empresas aseguradoras. ¿Puedo asegurar mi vehículo convertido? Sí, lo puedes asegurar, ¿sí? En Uruguay, el Banco de Seguro del Estado, es la empresa uruguaya, ofrece servicios, de hecho se han asegurado vehículos retrofit en Uruguay. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que necesito para asegurar a ese vehículo? Bueno, acá hay un listado a la derecha de criterios de asegurabilidad, que es lo que piden las empresas aseguradoras. Justamente van a ver que este criterio de asegurabilidad es para vehículos de combustión interna, porque, nada, un detalle, el tema de la batería pide requisitos muy básicos para baterías de arranque, no para baterías de tracción, ¿sí? Pero bueno, sí se puede asegurar. En Argentina, bueno, hay empresas, de hecho hay algunos requisitos específicos, piden alguna inspección, y acá en el resto del mundo vemos algunos ejemplos de empresas aseguradoras que directamente tienen productos específicos para el aseguramiento de vehículos retrofit, ¿sí? En el caso de Inglaterra, lo vemos arriba, en el caso de India con la empresa ACO. Bueno, generalmente son vehículos clásicos convertidos a eléctricos, pero bueno, existe, ¿sí? Ahora vamos a pasar a lo lindo, evaluación de la conformidad técnica. No me quiero poner súper técnica con esto porque los voy a terminar aburriendo. Bueno, acá hay diferentes esquemas de evaluación de la conformidad, que es una homologación, que es una aprobación de tipo de la Comunidad Europea. Bueno, ¿cómo nace esto de la evaluación de la conformidad técnica? Bueno, el WP29, que es un grupo de trabajo que existe en Europa, define diferentes áreas de seguridad para la evaluación de vehículos, ¿sí? Cada uno de esos grupos genera normativas, las normativas se llaman reglamentos CEPE, en el cual hay 163, y bueno, hablan de seguridad, instrumentación, controles, faros, compatibilidad con el medio ambiente, que es la parte de emisiones, y también tienen evaluaciones de la parte eléctrica, ¿sí? Existen las normas, los reglamentos de la Comunidad Europea, y existen los reglamentos CEPE, que son más universales. Dentro del proceso de homologación existen dos variantes. Tenés la homologación, en el cual llamás a un organismo de tercera parte para que haga ensayos sobre tu vehículo, y después presentás esos ensayos y tu propia evaluación de fábrica o de tu proceso ante la autoridad competente. Y si no, tenés la autocertificación, que es muy común en Estados Unidos, donde países, fábricas que justamente producen vehículos, hacen su propia verificación, su propia evaluación, y todo eso lo llevan a la autoridad de homologación. Son dos esquemas en los cuales se utilizan ampliamente en el mundo, pero bueno, para cada uno de ellos competen responsabilidades diferentes. Siempre, bueno, mencionando ahí un poco de qué trata cada uno de estos players, el fabricante obviamente tiene que tener un esquema de evaluación, perdón, un sistema de gestión de la calidad. Acá mencionamos ISO 9001, hay algunos muy específicos para industria automotriz. El servicio técnico, que es un organismo que evalúa, ¿sí? Que en Argentina pueden ser laboratorios, en Uruguay pueden ser laboratorios también, privados o del Estado. Son los que justamente hacen los ensayos con las normas que mencionamos anteriormente. Todo eso se junta y se envía a la autoridad de homologación. La autoridad de homologación es la que define si ese vehículo está apto o no para poder circular, ¿sí? Sumado a todo esto, que es súper importante y que lo podemos adoptar al esquema del retrofit, es el certificado de conformidad. Ahora vamos a encontrar un montón de documentación que tiene que aparecer para respaldar a este retrofit, ¿sí? Es súper importante que, más allá de la evaluación específica de un vehículo,
como componente, o sea, se toma una muestra característica del vehículo y se manda a ensayar, de alguna manera nos tenemos que asegurar de que todos los vehículos salgan de la misma manera, ¿sí? Para eso está el certificado de conformidad, el que quiere decir que ese vehículo y que todos los consiguientes que se fueron fabricando, se fabricaron de la misma manera del que fue evaluado. Bueno, acá hay diferentes esquemas de aprobación de tipo. Este es el de la Comunidad Europea, donde se hace un certificado de conformidad, de la producción, ¿sí? Y ese certificado se une a las aprobaciones de tipo de los componentes de los sistemas, y se emite una aprobación de tipo completa. Acá se ve la aprobación de tipo internacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Acá la suma de todas estas conformidades que vemos en estos globitos rojos se unen y se hace una homologación internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que el mismo vehículo, se reconoce la homologación de ese mismo vehículo en diferentes partes del mundo. Una vez que tenemos toda esta información, pasamos a, bueno, ¿cómo hacemos para avanzar en los esquemas de la conformidad técnica del resto del mundo? Acá tenemos el caso de India, ¿sí? Lo que hace India es, toma sus normas propias, que tiene unas normas homologadas por ellos mismos, y hacen un criterio, esto es específico para retrofit, en donde toman un vehículo representativo, hacen la evaluación sobre ese vehículo y lo extienden a otros vehículos de la misma categoría. Acá ellos tienen 3 categorías diferentes, 3 documentaciones, donde habla de vehículos que no superan los 3.500 kilos, vehículos que sí lo superen, y después vehículos N1 y N2, que son vehículos, son buses. En el caso de España se rige a través del Manual de Reformas de Vehículos, en donde hay todo un dossier de información, de documentación necesaria que le vemos ahí abajo, que esto es lo que encarece toda la gestión, ¿sí? Sumado a esto, los ensayos se hacen específicamente unidad por unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hago una conversión, tendría que hacer otro vehículo similar para hacer los ensayos sobre ese vehículo y hacer esa conversión abarcativa al de al lado. Normalmente, por lo que pudimos averiguar en España, lo que hacen son conjuntos de vehículos todos similares, se junta algún club o alguna flota, y hacen conversiones en serie, de series cortas, y toman uno para hacer los ensayos. Esta normativa específica, el Manual de Reformas, en su última versión, tiene ensayos destructivos. Ese es el problema, porque se encarece y en realidad no tiene mucho sentido, ¿sí? ¿Quién evalúa quién hace estos ensayos? Bueno, en España acá mencionamos el caso de IDIADA, que es un organismo en el cual hace homologaciones, existen otros organismos también, la evaluación de la conformidad técnica está determinada por este organismo en particular, ¿sí? Hablamos hace un ratito de las normas. Bueno, además, no las mencioné acá porque la verdad es que son muchísimas, pero bueno, ¿qué tiene de bueno una norma? Porque muchas veces en la industria del retrofit, o por lo menos en la parte jovista, si se quiere de alguna manera, son un poco reticentes a normalizar todo este producto. La realidad es que las normas no son un costo agregado, ¿sí? Las normas tienen muchas cosas buenas que hay que capitalizarlas. Un proceso de normalización aumenta la confianza del consumidor, lo mismo para los fabricantes de los productos. Trabajar bajo norma hace que tengas un desarrollo de la tecnología, la agilización de la respuesta a las demandas de los fabricantes de vehículos. A medida que esto tenga cada vez mayor y mayor demanda, te van a pedir productos normalizados, sistemas estandarizados. Bueno, ponerse a tono con las normas
trae un montón de beneficios, ¿sí? Bueno, hablando un poco de normas también, vamos a hablar de cómo se hace esta evaluación. ¿Quién me evalúa? ¿Y quién evalúa a los que me evalúan, justamente? Bueno, acá vamos a ver diferentes actividades de evaluación de la conformidad, que ya puede ser inspección, certificación, la calibración de ensayos. Pero bueno, evaluar un vehículo 0 kilómetro es diferente de evaluar un vehículo retrofit, porque obviamente un vehículo retrofit ya fue rodado, o sea, ya perdió su capacidad de ser 0 kilómetros. Sumado a eso, un vehículo retrofit no sale de una planta industrial automotriz, sino que sale de un taller. Bueno, ahí hay algunas diferencias que son, la verdad es que son críticas de alguna manera. Y bueno, ¿cómo lo evalúo? Obviamente, al dejar de ser 0 kilómetros ya no puede certificarse, ¿sí? Tampoco podría inspeccionarse también, pero es como que es un poco raro ahí, no encaja dentro de los esquemas que ya existen. Hace poquito apareció un esquema, que es el esquema IEC 17029, que tiene que ver con la validación y la verificación. ¿Se acuerdan que mencioné anteriormente? Van a aparecer un montón de documentos en los cuales yo puedo declarar que este vehículo tuvo todas estas situaciones, tuvo todos estos kilómetros de rodadura, está en este estado. Bueno, las declaraciones las puede hacer también la persona o la empresa que hace la conversión. Bueno, ¿quién valida y verifica esto? Bueno, hay organismos de evaluación de la conformidad para la validación y la verificación que deberían estar bajo este esquema, justamente para tener en cuenta este nuevo modelo de negocio, ¿sí? La norma IEC 17029 crea este marco para las actividades de validación y verificación, proporciona los requisitos generales a los que pueden referirse las nuevas normas específicas del sector, ¿sí? Bueno, acá menciona la ISO 14065, que tiene que ver con información ambiental, que es de donde se originó esta norma. Bueno, la verdad que es una norma muy específica que podría servir para la evaluación de la conformidad. Antes de pasar a esto, quiero hacer un resumen con el tema de la evaluación de la conformidad técnica, que no es menor, teniendo en cuenta todo lo que vimos. Existen diferentes modelos del mundo que podrían adaptarse para Uruguay. No hay que dejar de hacer la evaluación de la conformidad técnica. Esto no tiene que ver con las BTV y las ITV, la verificación técnica. En realidad lo que tiene que hacer es verificación de las condiciones de evaluación de la conformidad inicial, ¿sí? De todos los esquemas que fuimos viendo, encontramos algunos que son muy abarcativos, muy exigentes, y que en realidad atentan contra la actividad del retrofit. Hay otros que son más laxos, y hay otros que realmente se amoldan a justamente la actividad de Uruguay. El caso de India podría ser un esquema que se podría adoptar fácilmente. Tiene una buena porción de categorías vehiculares, la evaluación de la conformidad técnica se hace a través de normas específicas, pero tranquilamente se podría hacer a través de normas mundiales, como por ejemplo lo plantea el esquema de CEPAL. Ahora en la parte de seguridad e impactos ambientales, bueno, yo voy a hablar de la parte de seguridad, Fede va a hablar de la parte de impactos ambientales. Es un punto bastante interesante. Acá vemos cuáles van a ser los temas que vamos a tratar en estos, creo que son 10 minutos de charla, que son, la verdad que son todos bastante interesantes desde el punto de vista del retrofit. Talleres de conversión, ¿cómo tienen que ser estos talleres de conversión que mencionábamos anteriormente? ¿Sí? Bueno, no tiene que ser un taller súper específico, o que sea separado de un taller de conversión, de un taller de combustión. Sí tiene que tener algunas características específicas, ¿sí? Un taller donde aparece una batería de litio, bueno, tiene que tener cuidados especiales. Obviamente, si estoy trabajando con un vehículo que ahora va a tener una batería de litio, voy a tener que tener algunos cuidados, como por ejemplo, si hago un proceso de repintura, tengo que fijarme dónde meto esa batería dentro de la cabina de secado, por una cuestión de temperaturas.
tiene que haber un área específica donde no se confunda el lugar donde se manipula alta tensión, son 400 volts, contra lo que es 12 volts de continua, y con otros vehículos que puede estar al lado, puede estar trabajando con un vehículo que es de combustión interna, ¿sí? El personal tiene que estar capacitado, ahí mencionamos la norma NFC 18550, que es una norma para la capacitación de la manipulación de vehículos eléctricos e híbridos. Obviamente también se necesita que ese personal tenga un conocimiento previo mecánico. Después la seguridad en el taller, ¿cómo pasa a ser esa seguridad? ¿Qué tiene que ver con los componentes? Bueno, los bomberos y los matafuegos. Primero, ese taller tiene que estar homologado. En el caso de Uruguay, la Dirección Nacional de Bomberos hace una habilitación para cada uno de esos talleres en función de la carga de fuego que tenga. Bueno, al aparecer una batería de litio, esa carga de fuego se modifica, por lo que este taller tiene que tener una nueva habilitación. Los extintores que tienen que utilizarse para autos eléctricos son los extintores habituales, ¿sí? Son extintores tipo ABD o los F500 que ahí abajo los vemos, que obviamente sirven para apagar incendios en metales combustibles, como es por ejemplo el litio, ¿sí? Aparecen herramientas nuevas, aparecen guantes dieléctricos, detectores de tensión, herramientas dieléctricas que las vemos ahí abajo, y bueno, como menciona la norma NFC 18550, aparecen zonas de seguridad, ¿sí? Siguiendo también con esta norma, aparece otra norma, que es la DGV 20005, que viene de su hermana, la 209093, es una norma alemana, en donde específicamente esta normativa lo que hace es calificar el personal en función de las tareas que tiene que cumplir dentro del vehículo, ¿sí? Esto más que nada para capacitación de personal dentro de una línea de montaje. Hay personal específico para el trabajo no eléctrico, personal específico para el trabajo eléctrico, un sistema que está desenergizado, y personal específico para un trabajo con tensión. Esto es muy, muy importante. En Europa se viene manejando de esta manera. Bueno, es para tenerlo en cuenta para implementarlo dentro de los talleres. Bueno, seguridad eléctrica dentro de un vehículo, esto es un tema crítico, ¿sí? Es eléctrico este auto, hay que tener criterios diferentes. En lo que es retrofit no existe una normativa específica, así que todo lo que vamos a ir encontrando acá lo fuimos obteniendo de vehículos 0 kilómetros, ¿sí? Acá en la parte izquierda vamos a encontrar una tabla, existe un montón en esta página, donde se encuentran los manuales de uso, y acá por ejemplo a la derecha vemos, no recuerdo si era de una Partner o de una Kangoo, la información que te da el manual de instrucciones con respecto a la seguridad eléctrica dentro del vehículo, ¿sí? ¿Qué cosas tenés que hacer, qué cosas no tenés que hacer? Circulación por una zona inundada, no abrir el motor, el mantenimiento, las cosas que, cómo hago la carga, cómo la recarga, bueno, todo eso está especificado. Después tenemos seguridad eléctrica en la carga, ¿sí? Ya sea desde el vehículo o desde la instalación. Esto es lo que dice el manual de una Kangoo ZE. Recomendaciones de cómo no tocar ese vehículo cuando está cargando, o qué es lo que tenés que hacer, o qué es lo que no tenés que hacer, ¿sí? No utilizar un grupo electrógeno, no modificar el cable, si ha sufrido un choque, llevarlo a una reparación, bueno, no aplastar el cable, bueno, un montón de recomendaciones específicas que tiene. Y súper importante, seguridad eléctrica ante un incidente. Acá estamos viendo la hoja de los servicios de guardia urbana o de bomberos para creo que es un Fiat 500. Esto es súper crítico, porque ante un incidente con un vehículo eléctrico, bueno, los bomberos o el personal de seguridad saben qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que cortar, dónde no. La realidad es que hoy un vehículo retrofit, viéndolo desde afuera, pensamos que es el vehículo que nosotros conocíamos, que era de combustión interna, pero no, ahora ese vehículo es eléctrico. Ante un incidente,
el personal de seguridad, ¿cómo tiene que manejarse? ¿Dónde tiene que cortar? Bueno, hay una recomendación de que todos los vehículos retrofit sean, o que se acompañen con una hoja de seguridad diciendo, bueno, este vehículo sufrió estas modificaciones, y que todas esas modificaciones sean todas exactamente igual en todos los vehículos que se conviertan de ese mismo modelo, ¿sí? Es muy importante para las fuerzas de seguridad y para los bomberos tener esta información. Manipulación de las baterías de litio. Las baterías de litio son potentes, compactas, sumamente útiles y convenientes, es cierto, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con las baterías de litio. Aparecen baterías de litio dentro de un taller donde anteriormente no existía eso. ¿Cómo lo manipulo? ¿Dónde lo pongo? La humedad, materiales inflamables cerca, combustibles. Bueno, lo dejo, lo saco en su empaque original, la guardo con carga, la guardo sin carga. Bueno, hay que tener mayores consideraciones con cómo almaceno esas baterías de litio dentro de este nuevo taller que ahora va a tener esta nueva configuración. Fede sigue con el impacto ambiental. Bien, para dar un poco la primera introducción a lo que es el impacto ambiental. A ver, me estaba diciendo... Ahí está. Brevemente mostramos este cuadro en el cual se describen todas las etapas del proceso de retrofit, en el cual se ve claramente que en la única etapa donde hay un impacto ambiental y ahí donde hay que poner foco justamente en todo lo que es el retiro y el proceso de extracción del motor interna, ¿no? Del motor de combustión interna, como habíamos hablado hace un rato, y vamos a desplayar un poquito más en detalle. Voy a tratar de acelerar un poquito para poder dejar algunos minutos finales para el cierre de la presentación. Yani, si podés, por favor, avanzame. Bien, esta es un marco general en el cual vamos avanzando en distintas etapas de extracción de componentes. Nada, esto es una sugerencia, obviamente habrá algún criterio que capaz que pueda ser modificado o no. En primera instancia, obviamente, se tiene que desenergizar el vehículo, quitando la batería de 12 o 24 volts en el caso de vehículos un poco más pesados, comenzar a retirar todo lo que es la parte de alimentación, todo lo que es la parte de la evacuación de los gases de escape, todo el sistema de escape, silenciadores, vaciar quitar el sistema de refrigeración, el líquido refrigerante, hay que tener también cuidado con eso. Si hay alguna pérdida de aceite o lo que fuere, también hay que minimizarla y obviamente ¿cómo es? Disponerla y juntarla y limpiarla de forma correcta. Se prosigue quitando la parte eléctrica, obviamente todo lo que es el sistema periférico del motor, que va a ser reemplazado por la batería de 12 volts, como decía Yani, para lo que es la parte de alimentación, no la parte de tracción. Obviamente todos estos componentes, estamos hablando de metales, de chapas, gomas, papel, algodón, aceites, hidrocarburos, por lo tanto, y plásticos obviamente, eso hay que tratarlos de forma particular, que ahora lo vamos a ver en la siguiente placa. Esto es una sugerencia de algunos criterios posibles de cómo clasificar lo que vamos retirando de los vehículos. Se puede clasificar en función de cómo se va a disponer de ese material, si se puede reutilizar, y obviamente con un reacondicionamiento acorde, o se puede reciclar. Otro tipo de clasificación es obviamente por tipo de material, como decía recién, metales, cauchos, plásticos, gomas, líquidos, gases, en el caso del aire acondicionado. Generalmente ya ahora se utilizan gases para la refrigeración que no son contaminantes, pero también hay que tenerlo en cuenta si capaz que en algún vehículo más antiguo también hay que contener correctamente ese gas que se retira del sistema de refrigeración. Y una tercera categoría puede ser por tipo de repuesto u opciones de reutilización, en el cual se pueden retirar componentes o mecanismos de forma íntegra, lo cual se puede después vender o comercializar, como para justamente poder amortizar un poco la inversión de todo lo que es el proceso de retrofit. Ahí vemos algunas aplicaciones, algunas imágenes de buenas prácticas en lo que es reciclado de neumáticos o caucho, en el caso de todo lo que es las conexiones de alimentación y refrigeración del motor. La parte de metales, obviamente, siempre se trata de hacer lingotes o a achicar el tamaño de las partículas para justamente almacenarlos de otra forma y después hacer un reciclado con esos materiales.
Esto que estamos viendo acá son algunas sugerencias que propusimos junto con Janina, en lo que son cómo poder abordar y cómo asegurar el cumplimiento justamente de la disposición final de estos residuos. Una primera sugerencia puede ser una certificación y una obligatoriedad por parte del usuario y el propietario del vehículo que ahora va a ser eléctrico, que sufrió el retrofit. Se puede proponer un marco legal que obligue al dueño a presentar toda la documentación y todos los certificados que aseguren la correcta disposición final de todos los elementos retirados del vehículo. La segunda categoría, la segunda sugerencia, mejor dicho, puede ser proponer subsidios o beneficios al usuario o a los usuarios que cumplan y que presenten la certificación y aseguren todos los procesos de disposición final de forma correcta, ya sea con beneficios impositivos, beneficios en lo que es tarifa eléctrica, financiación del kit eléctrico o lo que fuere necesario. Hay mecanismos, hay un montón, algunas iniciativas que pueden ser aplicables. Y una tercera sugerencia sería una habilitación compartida y una responsabilidad compartida en el cual el taller en el cual se produce el retrofit y el retiro de los elementos del motor de combustión interna sea el taller el que deba asegurar correctamente la disposición final de los vehículos, de los residuos. Obviamente también esto abarca la responsabilidad del propietario, ¿no? Pero ya es un poco más compartida, donde el propietario descansa un poco la responsabilidad en el taller que efectúa la conversión. En lo que respecta a lo que es el impacto ambiental, lo podemos también hablar desde tres puntos de vista. De la parte ecológica, obviamente todo lo que es el reciclado y conservación de materias primas, contribuir a una mejor huella de carbono en el ciclo de vida del vehículo o de los componentes que se han retirado del vehículo. También tiene un factor económico, donde se puede desarrollar la reutilización de estos repuestos retirados de los vehículos. Obviamente esto va a ser a un costo menor que una pieza original, por lo tanto también facilita lo que es la reparación de otro tipo de vehículos que siguen siendo de combustión interna, y una arista social en el cual obviamente generar masa crítica para reciclar también representa mayor cantidad y mayor demanda de trabajo de todo el personal y toda la industria y las empresas que están vinculadas a lo que es el reciclaje y la disposición final de materiales. Avanzamos con la siguiente. Bueno, dentro de los costos de disposición final, bueno, todos estos componentes que vamos a retirar, ¿qué costo tiene acomodarlos o ubicarlos en su disposición final? Bueno, acá tenemos el ejemplo de la cooperativa de Realicó, es un pueblo en La Pampa, una provincia de Argentina, en donde encontramos que, por ejemplo, para los talleres mecánicos, que se encuadran dentro de la categoría comercio B, ¿sí? Tienen un costo asociado de un costo en costo de recolección, el costo de tratamiento más el costo total, de $700,41 por mes para el servicio de la recolección, no importa la cantidad que tengas, ¿sí? El servicio de recolección de todos los componentes de los materiales peligrosos y los no peligrosos, y la cooperativa les hace un tratamiento. Este es un esquema que se podría implementar para los talleres de retrofit. Bien, acá para ir finalizando lo que es el impacto ambiental, hemos analizado un caso de éxito en Uruguay, en una empresa muy importante de transporte, en el cual nos brindó un poco de su información sobre qué buenas prácticas utilizan a la hora del tratamiento y la disposición final, en el cual poseen un taller propio in company para el mantenimiento de sus unidades, donde tienen áreas delimitadas en el cual realizar las tareas, por ejemplo, un cambio de aceite, un cambio de lubricantes, donde también no solo conservan y almacenan de forma responsable el lubricante, sino todos los elementos que han utilizado para realizar esa tarea. Puede ser papel absorbente, estopa o algún material que permita la limpieza del entorno de trabajo, que es por algún derrame de aceite. También disponen de un proceso en el cual
el agua que utilizan para determinado lavado, o sí, lavado o limpieza de motores o de chasis, también almacenar esa agua y poder hacer un tratamiento posterior antes de liberar el agua a la red cloacal. Ya creo que con esto vamos terminando la parte de impacto ambiental y nos meteríamos en la última parte, que sería la parte de análisis de grupos de prioridad, escenarios de penetración y un breve análisis económico. Digo breve porque si bien fue muy exhaustivo, tratamos de comprimir lo más posible en esta presentación por cuestiones de tiempo. En términos generales, hemos decidido realizar todas las proyecciones que van a ver a continuación, considerando 3 categorías de vehículos. Ahí estamos viendo un gráfico de torta en el cual se ve toda la composición de los vehículos y la flota de vehículos en Uruguay, donde nosotros tomamos para realizar proyecciones utilitarios, pick-up y autos, en el cual aproximadamente totaliza un 70 a un 80% prácticamente del mercado global de Uruguay en lo que refiere a vehículos. Por lo tanto, analizar estas 3 categorías creemos que es bastante representativo de todo lo que es a nivel masa crítica y porcentaje de penetración de la flota actual de Uruguay. Ahí abajo vemos algunos datos de kilómetros y distancias sugeridas. No solo contemplamos no solo contemplamos la cantidad de vehículos, sino la intensidad de uso de esos vehículos. Es decir, puede haber una flota pequeña que en primera instancia parezca no prioritario analizar, pero su intensidad de uso es muy alta, por lo tanto se debería poder contemplar también esta variable dentro del análisis. Bien, acá lo que vamos a ver son estas curvas de proyecciones, lo cual habla un poco el grado de cómo debería ir penetrando la inclusión de vehículos de retrofit dentro de la flota de Uruguay. Hay 3 alternativas: una proyección tendencial de baja penetración, una de media y una de alta. Como repito, esto lo hemos hecho para la categoría autos, pick-up y utilitarios, por los motivos que anteriormente contemplé. Se observa que los gráficos arrancan del 2025, más tarde voy a hacer una breve aclaración de por qué esto es así, y qué tiene que suceder, lo va a decir Yani al final, para que en el 2025 se pueda justamente poder cumplir con todas estas curvas. Un detalle técnico de esto fue calculado y fue puesto a disposición de las autoridades y gente a cargo del proyecto, una matriz de cálculo basada en una herramienta de Excel, en el cual se pueden hacer distintas proyecciones tanto de vehículos como de litros de combustible, litros de combustible asociados, energía, emisiones, mano de obra, todo eso de forma dinámica para que se puedan hacer todas las simulaciones que crean pertinentes. Obviamente esto depende de muchísima cantidad de variables, por lo tanto no vamos a entrar en números finos, pero sí, yo creo que, y con Janina también coincidimos, que estos, a pesar de poder haber, que pueda cambiar, de hecho esta consultoría cerró hace un par de meses y capaz que hoy ya hay algunos valores que ya han quedado desactualizados, por lo tanto no queremos ponernos finos en conclusiones, pero sí en conclusiones generales que sí voy a enumerar más adelante. Una breve cierre de cómo fue el cálculo y por qué las curvas y no hay unas rectas de proyección de vehículos. Hemos decidido que el primer año, sea cual sea el porcentaje de penetración, sea un salto del 2% de la flota total que se haya convertido, y eso después con los años va a ir aumentando de forma porcentual respecto del año anterior. Por eso son curvas y no son rectas, sino que año por año va creciendo un 5% más esa tasa de penetración respecto del año anterior para totalizar el objetivo al 2050. Avanzamos con la que sigue. Acá lo que estamos viendo, esto es suyo, Dani. Sí. Sí. También dentro de parte de la consultoría, nos pidieron que hiciéramos un análisis impositivo de cómo es la actualidad de los vehículos eléctricos, ¿sí? Obviamente no sirve porque eso lo podríamos extrapolar a los vehículos de retrofit. Bueno, hoy en día en Uruguay encontramos diferentes elementos tributarios que tienen que ver con la importación, con la venta, el empadronamiento, energía y las bonificaciones, ¿sí? Y en cada una de sus categorías de los vehículos, de combustión o eléctricos, y entre los que son eléctricos puros e híbridos. Para hacer un análisis y que nos sirva para los vehículos de retrofit, podemos encontrar que
en la categoría de energía se paga un impuesto IMESI, ¿sí? al combustible super y premium que ronda entre el 82 y el 85%. También lo pagan los vehículos híbridos y también los vehículos híbridos utilitarios y los particulares, obviamente por la parte de su motor de combustión. Pasándolo si lo tomo como un vehículo retrofit y dejo de tener ese motor de combustión y ahora tengo un motor eléctrico, voy a pagar solamente el IVA de la electricidad, que ronda en el 22%. Por lo que, obviamente, desde el punto de vista tributario actual, pasar de un retrofit, a hacer un retrofit, bueno, tiene este beneficio en esta quita de impuestos en el uso del combustible, ¿sí? Después, viendo todos estos elementos tributarios, también se podrían ver de implementar alguno específico o algún bono verde. Bueno, en el producto, en el documento publicable final hay mucho trabajo sobre esto, de generar la posibilidad de hacer algún impuesto verde para estos vehículos, ¿sí? Bueno, pasamos a la hoja de ruta y ya estamos llegando al final. Acá Fede les va a contar un poco de los factores que fuimos encontrando en toda la consultoría. Bien, como había dicho anteriormente, si bien los números finos van a depender de un montón de variables y pueden ser de forma muy dinámica, hay muchas conclusiones generales que, a pesar de no tener esa sintonía fina o haber quedado algún valor desactualizado, hay muchas tendencias que se mantienen. Acá vamos a nombrar 6 al menos, como para dar algunas conclusiones generales de todo este proyecto y lo que arrojó también todas las simulaciones con esa herramienta de cálculo. El factor ambiental, obviamente, yo creo que es la estrella principal de todo el proyecto en sí, diría, y lo que también es el impulsor justamente de esta medida. Como dije en la introducción de la charla, estamos hablando prácticamente que un vehículo retrofit emite el 5% de las emisiones de su par a motor de combustión interna, por lo tanto esto es netamente favorable a lo que es el medio ambiente y la conservación del planeta. Obviamente, a mayor penetración de vehículos retrofit, la huella de carbono y las emisiones asociadas del transporte van a bajar más o menos, pero ya de por sí el dato es alentador analizándolo de forma unitaria del 5% de uno respecto del otro. El factor comercial también es una particularidad del Estado de Uruguay, por lo que Uruguay es importador del combustible líquido para los vehículos de combustión interna, y estamos hablando de que a mayor penetración de vehículos de retrofit, esta importación cae de gran medida, por lo tanto se ve favorecida lo que sería la balanza comercial de Uruguay. Obviamente no estamos analizando en contraposición lo que es la importación de componentes y tecnología o maquinarias para realizar para realizar justamente el proceso de retrofit, pero desde el punto de vista energético ya es alentador el dato. La parte con el factor económico. Estamos hablando de que, bueno, obviamente es una actividad que va a promover la actividad económica, va a haber mano de obra, va a haber capacitaciones, va a haber alquileres o ventas de talleres, va a haber también mano de obra especializada, negocios asociados a lo que es la evaluación técnica, la inspección y demás. Por lo tanto, también es un dato alentador toda la economía que se va a producir con la llegada del retrofit en Uruguay. El factor impositivo es un tema que debemos poner puntual atención, y hemos visto que también es un tema en todo el mundo, porque la tasa impositiva que posee el combustible es de un orden muy superior a lo que es la tasa impositiva de una unidad de energía. Estamos comparando 1 kilowatt con 1 litro de combustible, y estamos hablando de una diferencia de prácticamente un cero, un dígito. Por lo tanto, la recaudación impositiva se va a ver bastante deteriorada por la baja del consumo de combustible líquido y el crecimiento de energía eléctrica. Por lo tanto, si bien a priori parece un problema, nosotros creemos que simplemente hay que exponerlo, ponerlo arriba de la mesa para buscar los mecanismos y las alternativas necesarias para, sabiendo esta situación de antemano, poder tomar todas las acciones necesarias para que justamente la recaudación impositiva no se vea afectado y no afecte el buen funcionamiento del Estado uruguayo y de cualquier Estado o país que
aplique y decida incursionar en lo que es la electromovilidad. Un factor técnico en el cual también hay que tener mucho hincapié y mucho cuidado, dado que si bien el retrofit ya empieza a estar en agenda, todavía no hay una masa crítica que permita que los kits sean plug and play, digamos, que si bien los kits son preadaptados, siempre va a haber alguna adaptación justamente por ser kits genéricos. No va a haber un kit, hoy todavía no hay kits específicos para determinados o para todos los vehículos, por lo tanto siempre se va a requerir adaptaciones y eso puede llevar a algún tema técnico o algún tema de tiempos que pueden prolongar un poco lo que es el proceso de conversión, pero también mirando hacia el futuro, obviamente esto lo único que resta es por mejorar, obviamente a medida que haya masa más crítica y mayor conocimiento, va a haber kits más específicos, procesos de conversión cada vez más eficientes, por lo tanto este factor también va a mejorar con el tiempo, y obviamente también se debe realizar y se debe analizar lo que es el factor sociocultural, donde venimos hablando mucho de tecnologías, pero también hay personas que van a llevar a cabo todas estas conversiones o van a querer generar o van a favorecer la demanda de este tipo de vehículos, por lo tanto también hay que concientizar claramente a la sociedad y a la población, trabajando también con los talleres. Varios talleres seguramente no van a querer migrar a eléctricos, lo cual también es una postura válida y entendible. Habrá que buscar los mecanismos para fomentar y que sea atractivo que un taller de mecánico migre a un taller electromecánico y a un taller eléctrico finalmente. No sé si queda algo más. Sí, bien. Esto es importante y lo retomo de lo que hablaba anteriormente de por qué las curvas están arrancando en el 2025 si estamos en el 2022. Esto se debe principalmente a que para que en el 2025 haya una capacidad de poder convertir 400, 200 o 100 vehículos por año de retrofit, se debe contar con la mano de obra calificada, la mano de obra capacitada y calificada para hacerlo. Por lo tanto, para que en el 2025 se puedan comenzar a hacer las transformaciones, debemos contar con esa mano de obra que de mínima exige un plazo de capacitación de 2 años. Por lo tanto, si se toman acciones en el año que estamos cursando y donde el año que viene ya se puede comenzar este proceso de capacitación y formación y armar los programas correspondientes para técnicos y especialistas en la materia, en 2025 ya se puede comenzar, obviamente, a hacer todos los procesos de conversión. Esto también aplica para todo lo que son talleres e infraestructura de conversión. Son carriles paralelos en el cual ya se va capacitando a los futuros técnicos y paralelamente se va haciendo un trabajo de adaptación de los talleres, justamente como lo que decía Yani anteriormente, la parte de seguridad. También hay que dar aviso a los bomberos y a todos los sistemas de seguridad y emergencias que rodean a un taller de retrofit. También va a haber que crear organismos para la verificación y la validación, también lo que hablaba Janina, evaluación de la conformidad técnica, y por último, lo que mencioné recién, todo lo que es el personal de emergencia que puede dar soporte y servicio ante un siniestro o un incendio. Ahí está, perfecto. Ahora, en continuación, también con los procesos administrativos que se van a necesitar puntualmente y que fuimos detectando a través de la consultoría, para lo que es la evaluación de la parte de bomberos, se va a modificar la evaluación de la carga de fuego por locación, como se observa bueno, en el producto 3, lo vamos a ver en el producto integrable, seguridad de impactos ambientales. Hay una evaluación específica que hacen los bomberos para los talleres, en donde el documento habla de baterías de plomo, pero no incluye baterías de litio. Así que puntualmente se deberá hacer una modificación sobre ese documento para incluir baterías de litio dentro de estos nuevos talleres. Por parte de las ITB se deberá incorporar a los vehículos 0 kilómetros y a los convertidos en las nóminas de vehículos verificables. Una vez que cada uno de estos vehículos ya pasó su etapa de evaluación de la conformidad técnica, anualmente se debe verificar si se sigue manteniendo esa evaluación original. Eso es lo que hacen las plantas verificadoras, ¿sí? Se debe evaluar y fiscalizar dentro del periodo que el organismo de aplicación indique cada criterio de seguridad que se evaluó originalmente. Eso debería estar incluido en las nuevas plantas de verificación. Educación, lo que habló Fede, cuando empezamos a hacer esta modelización, nos dimos cuenta
que no llegamos con la cantidad de personas para fabricar todos los vehículos que son necesarios para cumplir justamente con las metas ambientales. Hay una tendencia regional ahora de incluir en las carreras ofrecidas las tecnicaturas superiores para autos eléctricos o autos híbridos. Estos no son cursos, sino que son propuestas educativas regularizadas, ¿sí? No son menores a 2 años y medio, 3 años, en donde se hace una capacitación integral para ese personal. Ese personal puede ser personal que previamente ya tiene conocimientos mecánicos, obviamente es deseable, porque hay un montón de cuestiones mecánicas que no tienen que ver específicamente con el motor de combustión, y además hay que hacerle un plus en la capacitación sobre la parte eléctrica nueva. Las políticas ¿en qué tiene que avanzar? Uruguay hoy en día tiene políticas específicas, ¿sí? La contribución determinada a nivel nacional, que debería actualizarla, y bueno, están en proceso de actualización. La estrategia climática de largo plazo, bueno, verla en el tiempo, a ver cómo están evolucionando, y ver si son conscientes con las metas que se fueron planteando. Eso debería incluirse también y tenerlo en vista desde el lado del retrofit. Instrumentos que tiene hoy en día para la promoción de la movilidad eléctrica, ¿sí? Acá hay un listado, pues, es obviamente súper conocido por ustedes, diferentes tipos de instrumentos, descuentos comerciales en las tarifas de potencia contratada, ley de promoción de inversiones, reducción, bueno, el impuesto IMESI de Uruguay, que se aplica a los vehículos 0 kilómetro, bueno, hay pruebas gratuitas, o sea, hay un montón de instrumentos para la promoción que hoy en día están funcionando y que tendrían que ver si estos instrumentos se pueden adaptar para los vehículos retrofit o se puede incorporar algún otro para, o los que ya están, se pueden modificar para incluir a los vehículos retrofit en ellos. Esto decanta en esta hoja de ruta, en la cual planteamos algunas acciones puntuales. ¿Sí? Lo separamos en 2 plazos de ejecución, en el plazo de ejecución inmediato y a partir del 2025. Acá, Fede, te voy a pedir que te desmutes, y también vamos hablando en conjunto sobre estas acciones a trabajar. Obviamente, primero, antes que nada, terminar un marco normativo, o sea, dentro de qué normas voy a utilizar para evaluar a estos vehículos retrofit. ¿Voy a generar normas nacionales o voy a adoptar normas del extranjero? Después, obviamente, acompañado con las normas, determinar un esquema de evaluación de la conformidad. ¿Cómo va a ser esa evaluación con estas normas que determino anteriormente? ¿Al 100%? ¿Dentro de un esquema de evaluación de tipo? ¿Por loteo? Bueno, nada, hay que definir eso también. Relevar las capacidades tecnológicas actuales para el sector. Actualmente Uruguay y la actividad del retrofit se surte de importaciones. Bueno, teniendo en cuenta de que van a existir estas proyecciones de vehículos retrofit, se puede articular medios para hacer alianzas locales, para tener un poco de fabricación nacional o fabricación regional, algunos productos que puedan fabricarse en Uruguay, o que tengan alguna componente de fabricación nacional. Bueno, ver cómo se puede avanzar en ese sentido. Punto 1.4, no menos importante, y con esto nos encontramos transcurriendo la consultoría. Diseñar una propuesta académica de largo plazo y acorde a las necesidades de la nueva actividad. No es menor, es como dijo Fede, de acá al 2025 se necesitan, según cada uno de los 3 grados de penetración, se necesita mano de obra calificada para hacer estas conversiones, ¿sí? Esta propuesta académica tiene que ser regularizada y tiene que ser, obviamente, de la calidad máxima posible, porque estos vehículos van a ser convertidos y van a circular por la vía pública, ¿sí? Definir una política de fomento para la actividad, bueno, lo que hablábamos anteriormente. Se van a utilizar mecanismos de fomento que ya se utilizan para vehículos eléctricos 0 kilómetros, o se van a hacer mecanismos específicos. Definir, si es que es necesario, una carga impositiva exclusiva para el sector. Esto viene
de uno de los puntos del trabajo más profundo, donde nos dimos cuenta que para cubrir esta merma impositiva se deberían implementar instrumentos como por ejemplo bonos verdes, impuestos verdes a la actividad del retrofit. Por lo que hay que hacer hincapié en todo el tema impositivo, específicamente para el sector del retrofit. Clarificación sobre el registro de dominio de un vehículo convertido, ¿sí? En la Dirección General de Registros, cuando hicimos toda la investigación sobre este tema, encontramos que no es muy claro cómo se inscribe un vehículo retrofit en la Dirección Nacional de Registros. Eso es súper importante porque tiene aristas legales de un vehículo convertido, cómo está circulando en las rutas uruguayas. Relevar la cantidad de talleres sin mano de obra actual, súper crítico. Hay que ver, se debe tener conocimiento sobre cuántos talleres hay, qué mano de obra existe, qué mano de obra está dispuesta a actualizarse, cómo son estos talleres, ¿sí? Porque también en función de la cantidad de vehículos retrofit hicimos diferentes modelizaciones sobre cómo son esos talleres, o sea, cuántos vehículos en simultáneo pueden convertir. La capacidad instalada de transformación. Exactamente. En el punto 1.9, capacitaciones o información sobre el tema del público en general para reducir la brecha del desconocimiento. Bueno, acercarle el retrofit a la gente, explicarle que en el costo total de un vehículo está en la relación de 1 a 3 versus un vehículo 0 kilómetros, explicarle de las buenas prácticas que tiene un retrofit y de lo bueno que puede ser seguir utilizando su propio vehículo más adelante cuando, de una manera limpia, ¿verdad? Y crítico, y esto tiene que ver con todos los organismos que tienen que ver en el tema del retrofit, definir el grado de penetración en el parque automotor. Nosotros hicimos tres escenarios. Bueno, es crítico definirlo desde el momento cero, porque en función de eso se van a hacer las proyecciones más finas, como mencionó Fede, y bueno, en base a eso se van a ajustar los números. Pasando con la etapa 2, donde una vez que ya pasaron estos 2 años y medio, a partir del 2025, existen otra serie de acciones a tomar por cada uno de los organismos intervinientes. A partir del 2025 se debe realizar un control efectivo sobre las unidades convertidas a través del ITB, ¿sí? O sea, tiene que ser un control. Se debe hacer porque estos vehículos han sido convertidos. En el punto 2.2, verificación de los organismos de evaluación de la conformidad técnica. Desde el momento, o sea, no es necesario que a partir de ahora los organismos de evaluación de la conformidad técnica estén al 100% listos para hacer esa evaluación, porque obviamente no va a haber masa crítica para evaluar. Pero sí, obviamente, va a llevar un grado de implementación donde se debe hacer una adecuación y donde todos estos costos asociados de esta nueva actividad se tienen que ir haciendo gradualmente, ¿sí? Obviamente para que al 2025 toda la maquinaria ya esté funcionando. La maquinaria, obviamente hablo de la maquinaria de la evaluación de la conformidad. Verificación de las capacidades técnicas a través de una matriculación, monitoreo del volumen disponible de la mano de obra capacitada. Bueno, pasaron 2 años y medio, ¿cómo fueron estas capacitaciones? ¿Cómo fue esta propuesta educativa? ¿Cuántos técnicos salieron? ¿Qué características tienen? Quizás salieron mucho más técnicos si tenemos una mano de obra muchísimo más hábil y dispuesta para aumentar quizás las proyecciones de retrofit, o quizás, ojalá no, es el caso contrario, donde se obtuvieron menor cantidad de técnicos y las proyecciones no nos van a alcanzar en función del personal necesario, ¿sí? Eso se tiene que hacer en el 2025, se tienen que matricular de alguna manera para tener control sobre esos técnicos, que son técnicos especializados justamente, no son mecánicos, sino que son mecánicos especializados
para retrofit, se les tiene que tener un control y obviamente monitorearlos. Verificación de las habilitaciones de talleres. Esto es muy importante también. Cada uno de esos talleres donde ahora aparece una batería de litio, deja de tener las mismas características que tenía inicialmente, y todo eso tiene que estar controlado. Esos talleres deben ser verificados, obviamente, por la Dirección Nacional de Bomberos, por el Ministerio del Interior, y obviamente por los organismos que se puedan tener en consideración para ese control más adelante. Capacitaciones o información sobre el tema del público en general para reducir la brecha de conocimiento. Bueno, reforzar lo que se hizo inicialmente en acercar el retrofit al usuario final, ¿sí? Punto 2.6, verificar el grado de penetración propuesto anteriormente y si es necesario ajustarlo. Bueno, esa consideración inicial de cómo iba a ser el grado de penetración creció, se achicó, creció muchísimo más, tuvimos mayor penetración de vehículos 0 kilómetros de lo establecido, entonces no hace falta que haya tanta penetración de retrofit. Bueno, eso tiene que estar ajustado. Como cierre, bueno, todas estas actividades del retrofit son súper importantes, hay que hacerlas. El retrofit viene a traer cosas buenas. La realidad es que en el resto del mundo se está haciendo una tendencia muy, muy marcada y hay que darle para adelante. Es buenísimo que Uruguay lo tenga en consideración y que sea una política de Estado también. Uruguay tiene cosas muy buenas que pueden proliferar, como por ejemplo una red de carga ya establecida, bueno, una evaluación sobre su parque automotor, que está muy pendiente de eso. El retrofit tiene cosas muy buenas, habla de economía circular, habla también de esta misma red de recarga, hacerla más grande aún para la llegada de los vehículos 0 kilómetros. Habla de seguir utilizando el mismo vehículo que yo tengo, habla del acercamiento de la tecnología a esa brecha de los usuarios que quizás por una cuestión de costos no pueden llegar a un 0 kilómetro. Fede, no sé si tenés algo más para agregar. Bueno, gracias, Janine. Hola, ¿estamos? Para cerrar, simplemente agradecer obviamente a todos los organizadores, al equipo de MOVES, a los ministerios que han estado involucrados en el desarrollo de todo este proyecto, al equipo del PNUD. Obviamente, un agradecimiento especial a Janina por haberme convocado con el desafío y la responsabilidad que implicaba este proyecto. Y simplemente quiero, por último, agradecer y destacar el trabajo y el compromiso de Uruguay por buscar alternativas para la reducción significativa de emisiones, y esperamos que esto sirva para que más países tomen acción en lo que refiere al cuidado y la conservación del medio ambiente. Creemos firmemente que el retrofit es una herramienta para lograrlo, así que esperemos que sirva de puntapié inicial para que más países accionen en este sentido. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos. Gracias, Janina y Federico. Súper interesante la presentación. Y bueno, creo que todo lo que ustedes presentaron y el informe que va a estar colgado después en la página del proyecto MOVES, es decir, va a estar publicado para que la gente pueda bajar, sirve para poner el tema en discusión acá en Uruguay y eventualmente bueno, poder tomar decisiones, y justamente queda demostrado todo el trabajo que hay que hacer por delante para eventualmente avanzar con este tema, que es mucho y es sumamente interesante. Lo que vamos a dejar ahora, un pequeño espacio para, digamos, de 10 minutos, si quieren hacer alguna pregunta, y a Janina y a Federico, siéntanse en libertad de desmutearse, digamos, y hacer la consulta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada, bueno, muy buena la presentación. Yo tengo una pregunta en cuanto a las proyecciones que hicieron y los 3 escenarios que plantearon. Uno de alta penetración, uno de media y una baja. ¿Eso ustedes lo compararon, digamos, con algún otro país en el que haya tenido una buena penetración en retrofit, como Francia, por ejemplo, y otros países en los que la penetración no haya sido tan buena? Es decir, ¿ustedes saben cuántos autos se reconvirtieron en cada uno de los países?
Hola Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por tu pregunta. La realidad es que no hay datos reales para tener referencia de cuántos vehículos están siendo convertidos en el mundo, ¿sí? Todas las estimaciones que fuimos haciendo en realidad las trajimos de los datos de la estrategia climática de largo plazo, o sea, son proyecciones en función de lo que se va a implementar como vehículos eléctricos 0 kilómetro, lo que queda lo hicimos como implementación de retrofit para cumplir más rápido las metas climáticas, ¿verdad? Lo que mencionás de Francia, la realidad es que también este esquema en Francia se implementó hace muy poco, ¿sí? Tiene 2 años, 3 años como mucho. Para tener datos, primero hay que dejarlo que pase un tiempo, igual aún así todo, todavía no hay datos formales. No quisimos traer datos sin fuentes formales porque no nos pareció desde el punto de vista técnico interesante para hacer la comparativa, ¿sí? No Clarísimo, sé si clarísimo. eso responde tu pregunta. Sí, clarísimo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Jorge Domínguez. Bueno, muy completa la presentación, la verdad los felicito y les agradezco. La consulta que yo tengo es respecto a el análisis sobre las baterías de litio que ustedes utilizaron. La idea es que cuando se implemente una reglamentación, tome en cuenta el resto de las tecnologías que se están implementando, o solo se va a hacer una reglamentación para baterías de litio. Pues decir, esto bien específico al caso de que Toyota está haciendo un experimento en Dinamarca con 100 taxis con pila de hidrógeno, que calculo yo que va a ser algo que pueda empezar a dominar el mercado porque toma un tiempo de recarga de solo 5 minutos. Y eso va a ser un diferencial con respecto a las baterías de litio. Muchas gracias. Bueno, ahí con respecto a lo que tiene pensado hacer Uruguay, te lo podría contestar Emiliano o la gente de Uruguay. Desde el punto de vista del retrofit, el objeto de esta consultoría hablaba solamente de baterías de litio, ¿sí? No tengo experiencias o que haya visto de que implementen pila de hidrógeno en retrofit. Desde el punto energético, quizás el hidrógeno no sea el mejor para esa propuesta, ¿sí? Y también por cuestiones de seguridad. Y la realidad es que implementar, desde el punto de vista de qué es lo que tiene hoy en día Uruguay, tendrían que ser recargas eléctricas, no recargas con hidrógeno, ya que tienen muchísima matriz energética, ¿sí? Implementar una red de hidrógeno conlleva todo un movimiento que en algunos países sí vale la pena hacerlo, en otros no, es mi opinión, ¿sí? No sé si Emiliano quiere aportar algo con respecto a qué es lo que piensa Uruguay en ese sentido. No, simplemente una aclaración, es decir, Uruguay sí, a nivel de los ministerios está trabajando en una hoja de ruta eventualmente para la producción de hidrógeno verde, obviamente aprovechar la energía renovable. Sí. Ahora, eso es algo que se está planificando y de acá a unos pasos, unos cuantos años, es decir, tal vez hoy por hoy la consultoría esta más que nada se centró en los vehículos a batería, justamente porque ya es una tecnología que está más disponible y el retrofit eventualmente de ese tipo de vehículos con motor eléctrico ya se está haciendo. Es decir, pero que el día de mañana eventualmente pueda ponerse en discusión, obviamente que sí, si esa tecnología avanza. No queda duda, creo que de eso. Exactamente. No sé si hay alguien más que quiera consultar algo. Si no, bueno, lo damos por finalizado y bueno, obviamente la grabación va a quedar subida en la página del proyecto MOVES, es decir, en YouTube, básicamente. Después yo lo voy pasando como para compartir, pero va a quedar en la página del proyecto. Y obviamente el trabajo también de consultoría en sí mismo. Así que bueno, sin Perfecto. más, agradecerles obviamente a Janina, a Federico y a todos los participantes por el tiempo.
Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a todos. Muchas Un abrazo. gracias. Muchas Hasta Muchas luego. gracias a gracias. todos Chau, y chau. estén ahí a la